Usted sabe que nosotros nos pasamos tiempo orando por situaciones. Nos pasamos tiempo esperando una respuesta de Dios. Nos pasamos tiempo esperando cosas. Pasamos tiempo orándole al Señor sin ver respuesta de Dios. Pasamos tiempo orando, haciendo silicio por algo y no vemos que Dios nos responde. En este proceso, muchas veces nosotros nos frustramos, sufrimos lesiones, porque no vemos que Dios está respondiendo. Y Dios ha dispuesto todas las cosas a nuestro favor. Y la pregunta es lo siguiente: y si Dios ha dispuesto todas las cosas a nuestro favor, ¿por qué vivo con escasos recursos? Si mi papá es el dueño de todo, ¿por qué en ciertas ocasiones yo estoy en escasez? ¿Por qué en ciertas ocasiones? Esa es una interrogante que muchas veces encontramos respuestas que no son satisfactorias. Cuando yo me hacía ese interrogante, mis pastores me decían: bueno, es que es la voluntad de Dios, es que Dios tiene un propósito, es que Dios esto, y no encontraba la respuesta. Y yo me preguntaba: tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más en el Evangelio. Tiene que haber algo más. Génesis capítulo 1, Génesis 1, 26 y 27. Aleluya. Lo leemos en el nombre de Jesús. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Amén. Gracias, Señor. Puede sentarse, hermano. Esta palabra encierran grandes verdades. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Y quiero resaltar algo en esta parte, y es la palabra hagamos. Esta palabra tiene un amplio significado. Esta palabra significa hacer, crear, actuar. También esta palabra significa abrir, acontecer, acumular, administrar, adquirir, amontonar, aprovechar, cambiar, celebrar, construir, consultar, convertir, cortar, crear. Todo eso corresponde a la palabra hagamos. Y más de ahí, que no le voy a leer. Y cuando Dios dice esa palabra, hagamos, Él está diciendo: vamos a actuar. En otras palabras, Dios está diciendo: vamos a actuar de acuerdo a lo que ya nosotros
hemos hablado. Vamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado. Vamos a acumular sobre este ser humano todas las bendiciones, todas las dimensiones que ya nosotros hemos hablado. Vamos a celebrar, vamos a convertirlo en alguien que tenga nuestra imagen. Y me llamó la atención mucho cuando veo el significado de esta palabra. Porque si es actuar, si es crear, si es preparar, si es trabajar, entonces cuando Dios está diciendo hagamos, Dios está diciendo vamos a actuar y vamos a preparar algo de acuerdo a lo que hemos hablado. Y cuando usted dice vamos a actuar, es porque ya hay algo, hay algún acuerdo con alguien o con algo, de algo que van a hacer. Mira, vamos a actuar de acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Y qué es? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se habló antes de decir vamos a ser el hombre? Hagamos. Para eso nosotros tenemos que irnos al libro de Efesios. El apóstol Pablo habla de un evangelio que el apóstol Pablo le fue revelado. El apóstol Pablo fue sumergido en una dimensión que el mismo Dios, el mismo Cristo, le reveló lo que él iba a predicar y le reveló los misterios. Y en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, el apóstol Pablo empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí en adelante sigue diciendo el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? Pablo está diciendo antes de la fundación del mundo. O sea, antes de Dios decir hagamos. ¿Van conmigo? Antes de Dios decir hagamos, ya Él te había separado, ya Él te había señalado. Y eso es lo que al apóstol Pablo aquí le fue revelado. Dice: nosotros fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos mediante Jesucristo. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Si nos vamos a esta palabra, hagamos. Dios le está diciendo a los que estaban con él ahí: vamos a hacer ahora, vamos a crear. Vamos a hacer ahora que aparezca el diseño. Pero ¿cuándo el diseño? Cuando yo le digo a Edras, que es mi socio en la ebanitería, vamos a hacer esta cocina, vamos a hacer este gabinete, es porque ya el diseño yo lo tengo. Es porque ya yo tengo la idea. Es porque ya yo sé en qué material lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de qué color va, los accesorios que lleva. Entonces yo le digo: vamos ahora a hacer, vamos ahora a crear, pero vamos a hacerlo de acuerdo al diseño que ya nosotros hablamos, al diseño que ya yo hablé con el cliente que quiere. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo: nosotros fuimos bendecidos en Él. Oye, antes de Dios decir hagamos, ya se había hecho una reunión, ya los planos estaban ahí. Ya Dios dijo: vamos a hacer un hombre, vamos a hacer un ser humano, vamos a hacer una especie, y esta especie va a salir siendo bendecida. Por eso aquí cuando dice hagamos, le está diciendo: vamos a crear, vamos a formar, vamos a establecer, vamos a crear. Y dice ahí que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Oiga, ¿dónde fue que nosotros fuimos diseñados? Tú fuiste diseñado en los lugares celestiales. Tú fuiste diseñado allá en la presencia de Dios. Allá fue que fuimos diseñados. Allá fue que Dios dijo: van a tener mi presencia, van a tener mi espíritu, van a aportar mi gloria, van a ser semejante a mí, van a tener unción, van a tener autoridad sobre los demonios, van a tener poder sobre el diablo. Allá fue que Él lo dijo. Aleluya. Oh, gracias. Y Pablo está diciendo aquí: Él nos bendijo antes de crear el mundo. No fue de que el primer día Dios hizo esto, después esto, y después dijo: ah, bueno, pero ahora falta alguien aquí. Ahora falta alguien aquí. No. Ya lo que faltaba ya estaba diseñado desde antes. Lo que faltaba ya estaba en los planes, ya estaba en gestación. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios nos bendijo. Y la palabra bendecir es hablar bien de alguien. Hablar bien de alguien. Aleluya. Los psicólogos no se equivocan cuando ellos dicen que a tu baby, cuando tú lo tienes ahí en la barriga, tú tienes que hablarle bien. Tú tienes que profetizar sobre él, porque lo que tú estás hablando le está afectando a él. Lo que tú estás hablando le está afectando a él. Entonces, ¿tú sabes lo que hizo Dios? Que antes de nosotros aparecer, cuando estaba en su espíritu, ya Él habló bien de nosotros. Ya Él dijo: este ser que voy a crear va a venir fuerte, va a venir poderoso, se va a encontrar con muchos gigantes, pero lo va a derribar a todos. Este ser que llevo aquí, aleluya, nadie va a poder detenerlo, aleluya. Van a querer destruirlo, pero se van a levantar. Puede ser que caigan, pero van a levantarse. Eso fue lo que Dios dijo de nosotros. Aleluya. Por eso es que nadie determina lo que nosotros somos. La gente no puede juzgar a nosotros por una situación. Hay gente que son especialistas juzgándonos. Nos ven un día y ya dicen: sé como que está frío. Ya, nada más nos vieron un día. Nos vieron un día en la iglesia. Quizás ese día vinimos un poquito, quizás nos duele mucho la cabeza, o tenemos algo y no estamos dedicados. Tuve aquella activa, pero esa. Y los que se mueven según la carne le gustan de una vez, de que van a una iglesia a orar por eso. Venga acá. Pero eso no determina lo que nosotros somos. La gente puede hablar mucho acerca de nosotros, pero lo que determina lo que nosotros somos es que alguien dijo: hagamos. Y alguien dijo: antes de que hagamos, ya Él habló bien. Antes de mi esposa salir embarazada de los niños, ya nosotros hablábamos bien de los niños. Ya yo decía: yo quiero que mi niña salga así, que salga de esta forma. Y decía también de Edras: yo quiero que salga así. No quiero que sean muchachos ni tontos, ni que se dejen golpear, ni que lo muevan para ningún lado. Eso yo decía, hermano. Antes todavía, ¿no? Ella no estaba embarazada todavía, pero ya teníamos el diseño, ¿verdad? Ya habíamos profetizado sobre ellos, ya estábamos hablando bien. La gente habla bien cuando lo ve. La gente habla bien de tus hijos cuando lo ven y lo ven realizado. Oye, pero esa hija te ha salido bien, esa muchachita, que Dios la bendiga. Ahí hablan bien. Pero tú hablaste bien desde antes. Desde antes de caer ahí en tu vientre, ya tú hablaste bien sobre tus hijos. Y eso fue lo que Dios hizo sobre nosotros. Antes de Él decir: el hombre está ahí hecho de barro, vamos a soplar sobre él. Antes de eso Él dijo: ya ellos son bendecidos. Y cuando Él dice: hagamos, que sopla sobre el hombre, entonces Él dice: ahora le voy a transmitir todo lo que significa la palabra, ¿verdad? Va a disponer, va a edificar, va a guardar, va a obedecer, va a hacer obra, va a aportar, va a proteger. Y cuando Dios sopla sobre el hombre, le transmite todo lo que Él está diciendo. Aleluya. Y el apóstol Pablo sigue diciendo
que Dios nos escogió. Oiga, hermano, nosotros nos aparecimos después, como dije, para completar. Cuando la Biblia habla de hombre, está hablando del género, no está hablando de que del macho. Cuando habla de hombre, está hablando de mujer, está hablando de los dos, está hablando de nosotros lo que somos. Por eso fue que Dios habló. No fue de que Dios de que vio a Adán y le dijo, bueno, a Adán como que le falta algo, déjame ver qué es lo que le falta. Y de que se puso a mirar la chiva, ¿verdad?, con el chivo y el puerco con la puerquita. Y dijo, bueno, a Adán le falta. No fue así, hermano. No fue así. Es que Dios ya tenía un diseño. Dios tenía un diseño para nosotros. Y el apóstol Pablo sigue diciendo que nosotros fuimos creados en Él. Y dice que Él nos había predestinado para ser hijos suyos. Y eso de la predestinación encierra muchas cosas, hermano. Y le voy a poner un simple ejemplo sobre la predestinación. Y vamos a tomar el ejemplo de un árbol. El árbol, desde que crece, antes de nacer, está predestinado para ser útil. Oiga, el árbol está predestinado para ser útil. No importa en el lugar que va a ser útil, porque esto que está aquí es de un árbol. Aquí se usó madera para hacer esto. Pero también la más pequeñita que usted ve que no sirve, la usan entonces las ciguas para hacer su casa. O sea, el árbol fue predestinado para ser útil, para cumplir una función. Cumple una función aquí, pero cumple otra función allá. Aún el que no sirve de que para hacer un mueble de tal forma, ese también cumple su función, porque ahí nacen hongos. Oiga, de ahí, de esos árboles, nacen unos hongos que nosotros los compramos carísimos en el supermercado. O sea, nosotros fuimos predestinados para ser hijos de Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros nacimos con esa marca. Por más que nosotros rodeemos, por más que nosotros hagamos, esa marca está en nosotros. Nacimos para ser santos. Nosotros no somos santos porque oramos más. No somos santos porque buscamos más. Somos santos porque venimos con eso de fábrica. Eso es nuestro ADN. De fábrica somos santos. De fábrica somos hijos de Dios. De fábrica somos santificados. Aleluya. Satanás puede decir lo que él quiera. Satanás puede hacer lo que él quiera. Pero entonces, aquí hablamos de que Dios dijo, hagamos al hombre y lo hagamos conforme a nuestra imagen. La palabra imagen es una sombra de lo real. Cuando usted toma una foto, usted tiene una imagen, y en esa imagen usted tiene una sombra o una copia de lo que está en ese lugar. Usted tiene una sombra de algo, de lo original. Entonces nosotros fuimos creados a imagen de Dios. O sea, ¿qué nosotros tenemos? ¿Qué nosotros portamos? Somos una sombra de lo que Dios es. Aleluya. No es que Dios dice que tiene ojo, mano y come arroz con huevo o arroz con pollo, lo que sea. No. Es que nosotros, aleluya, somos una copia de lo que Dios es. Aleluya. Dios tiene poder sobre todo. ¿Y qué nos ha dado Dios a nosotros? Poder sobre todas las cosas. Nosotros somos una imagen de Dios. Y después Dios dice, y hagamos este hombre para que sea Señor. Y la palabra Señor aquí significa dominio. La palabra Señor significa rey. Oiga, lo que nosotros somos. Nosotros fuimos diseñados para dominar. Fuimos diseñados para reinar. Pero pastor,
pero vemos pocos que están reinando. Satanás agarra al hombre y lo engaña. Y cuando Satanás engaña al hombre, Satanás entonces se convierte en el rey, porque le robó el dominio que el hombre tenía, el trono. Al Satanás engañar al hombre, el hombre perdió lo que Dios le había dado. El hombre perdió eso. Pero ¿qué vino Jesús a hacer con nosotros, hermanos? Dios te ha diseñado para que gobierne. Incluso Dios hizo los ángeles primero que nosotros. Esa creación fue primero que nosotros. Pero cuando Dios nos hace a nosotros, Dios nos hace a nosotros con autoridad sobre los ángeles. Oiga, hermano, oiga esto. Yo he visto eventos que la gente hace un evento de que vio un ángel, entró uno, acabó de entrar uno. Eso no tiene que ser sorprendido para nosotros. Oiga lo que son los ángeles. Los ángeles son agentes de Dios al servicio de nosotros. ¿Cómo así, pastor? Oiga, son agentes de Dios al servicio de nosotros. ¿Y por qué no lo usamos? ¿Por qué no lo usamos? Porque Satanás no nos ataca. Satanás nos ataca con la ignorancia. Y si nosotros ignoramos que los ángeles están al servicio de nosotros, cuando yo vea a uno, estoy sorprendido. Entró uno aquí y la gente siente, yo me voy a sorprender en el taller porque llegó un trabajador. Yo lo que le voy a asignar, lo que le toca de una vez. Mire, eso es lo que le toca ya. Yo no me voy a sorprender por eso, porque él llegó. Entonces los ángeles son agentes al servicio de nosotros. Dios puso los ángeles para que nos sirvan a nosotros. Son servidores. Oiga lo que dice Dios, que va a enviar sus ángeles para que nos guarden. Entonces, si nosotros activamos lo que nosotros somos reyes, estamos para gobernar. Cuando yo voy a salir de mi casa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Oiga, ¿cómo oramos? Porque podemos orar desde la religión, desde lo que nos enseñó la religión, y podemos orar desde una mentalidad de rey, de reino. Si oramos desde la religión, decimos: Señor, voy a salir, cuídame, Dios mío, guárdame, que yo vuelva en paz. Eso es desde la religión. Pero cuando usted ora desde una mentalidad de reino, usted dice: los ángeles que Dios puso a mi servicio, quiero que ahora entren en acción, porque voy a salir y quiero que me guarden en lo que yo voy y vuelvo. ¿Ya? ¿Ya? Usted no está negociando con los ángeles. Usted no está pidiéndole permiso. Usted está diciendo: ya la orden que ustedes tienen, quiero que hoy la empiecen a hacer, porque voy a salir y necesito que me guarden y que yo vuelva en paz a mi casa. Aleluya. Aleluya. El que sabe lo que es, solamente ya ejecuta las leyes que tiene en su mano. Solamente da la orden de lo que tiene, porque ya sabe lo que es. Aleluya. Y si Dios puso los ángeles a disposición nuestra, que imagínense usted lo que pasa con los ángeles que pecaron. Imagínense lo que pasa. Dice en Colosenses que Jesús lo venció, que Jesús lo derrotó y lo exhibió públicamente. Jesús le dijo a los discípulos: le doy poder y autoridad sobre todo escorpión, sobre todo espíritu. Aquí es que la cosa se pone interesante. Porque si los ángeles que todavía están en el cielo están a nuestra disposición, imagínense los demonios. Entonces, con los demonios
nosotros oramos también desde dos puntos. Desde el punto religioso y desde el punto de dar orden. Oiga cómo la cosa cambia aquí. Desde el punto religioso oramos: Señor, reprende todo espíritu que me está atacando. Estamos diciendo al Señor que reprenda todo espíritu. Señor, tú sabes que yo soy tu hija y tú me has dado poder. Como tú me has dado poder, reprende todo espíritu. Aléjalo, Jehová, que no lleguen. Mira que están atormentando. Jehová, llévatelo. Y si vemos que no se van, activamos una cuanta gente. Ayúdenme a orar por mí. Silicio, oración, para que se vayan. Eso es desde el punto religioso, porque eso fue lo que nos enseñó la religión. Pero desde el punto de gobierno, oiga, desde el punto de gobierno, oiga cómo usted lo hace. Tomo dominio del poder que tengo. Y ahora le hablo a todo demonio que salga de este lugar, porque son ilegal. ¿Usted sabe por qué son ilegal? Ellos le robaron el reino al hombre, pero Cristo vino y dice que le quitó el acta de decreto. O sea, le quitó el contrato, le quitó los papeles que tenía el diablo. ¿Usted cree que el policía, el militar tiene autoridad porque es grande? Puede ser pequeño y puede hablarle a uno más grande. ¿Y por qué él le habla? Porque hay un poder que él tiene. Hay un poder que él tiene. No depende del tamaño. No, el poder que tú tienes no depende si tú oras más, si tú ayunas más, si tú buscas más. El poder que tú tienes depende de que Dios fue que te lo delegó a ti. Fue Dios que te dijo: te voy a dar poder sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu de la tiniebla. Usted ve cómo cambia la cosa cuando oramos desde el punto religioso y cuando oramos desde la posición de lo que somos. Oiga cómo cambia el asunto. Cuando un invasor se mete en un terreno, cuando lo van a sacar, ¿usted cree que la policía llega y le dice: buenos días, que Dios lo bendiga, estamos aquí, ustedes serían tan amables de poder salir de este terreno porque tiene dueño y él anda con sus papeles? ¿Usted cree que le dicen así? Le dicen: te damos media hora para que recoja todo. 30 minutos tiene para que recojan todo. Y si no le hace caso, tumban la casa con todo lo que tiene adentro. Y nosotros que estamos afuera, que no sabemos nada, decimos: wow, pero qué abusadores. Qué abusadores son. Es que el que tiene los documentos no pide permiso. El que tiene la autoridad no pide permiso para entrar. Él dice: te doy 30 segundos para que salga. Si no sale, te atiene a la consecuencia. Oramos nosotros así. Oramos desde la religiosidad. Ay, Señor, repréndelo. No es que el Señor lo reprenda. El Señor dijo: tú te doy la autoridad a ti. ¿Cómo era que Jesús le hablaba a los demonios? Desde la postura de rey. Jesús le hablaba desde la posición de rey. Él le decía, cuando los demonios quieren hablar: cállate y sal. Jesús no tenía que hacer un evento ni un show. Los que están cayendo allá, tráigamelo, póngalo ahí. Cállate y deja ese cuerpo. Ese es de la posición de rey. Porque ya Dios nos ha dado el dominio a nosotros. Dios nos ha dado el dominio. Y oiga lo que dice en Colosenses. Dice en Colosenses que Dios nos ha trasladado a su reino. Oye lo que dice Dios. Y si Él nos ha trasladado a su reino, dice que nos ha sentado con Él. Y cuando Jesucristo resucitó, tomó dominio sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo espíritu. Se metió allá y le dijo a la muerte: te arrebato lo que tenía. Ya tú no tienes autoridad. Le dijo al diablo: queda puesto debajo de mi pie. Y dice que Dios nos ha dado esa autoridad a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tomar la posición de rey.
Dios nos hizo a nosotros para gobernar, para sujetar, para controlar. Aleluya. Los espíritus que atacan nuestra mente, nosotros estamos para darle órdenes. Es para darle órdenes. Espíritu que está atacando a mi mente no tiene poder sobre mí. Ahora te va en el nombre de Jesús. No hay que gritar, no hay que vocear, no hay que hacer nada. Solamente usted tiene que ejecutar la orden. El que tiene la autoridad no discute, hermano. El que tiene la autoridad solamente da la orden. El que tiene la autoridad no pide permiso. El que tiene la autoridad no ruega. Dice que Dios junto con Cristo nos ha dado toda la cosa. Oiga esto, hermano. Junto con Cristo nos ha dado todas las cosas. Todas las cosas. Nosotros oramos desde la religiosidad y oramos para que el Señor nos dé dinero. Siempre que queremos algo oramos como mendigos. Siempre vamos como mendigos delante del Padre. Pero Dios no quiere que tú ores como mendigo. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dios nos da el poder para hacer riqueza. Oiga lo que dice. Él nos da a nosotros el poder para nosotros hacer riqueza. Dios no te hace de que rico a ti y pobre a ti. No, Dios hace personas. Dependiendo del poder que tú uses, tú te vas a ser rico o te vas a ser pobre. O te vas a ser pobre. Eso es lo que Dios hace. Y aquí Él nos está diciendo en Efesios que Dios nos ha puesto en lugares de gloria, en lugares de grandeza. Si el primer Adán perdió el reino, el segundo Adán vino a restablecer el reino. El segundo Adán vino a traernos la autoridad que nosotros perdimos. Vino a ponernos sobre posición. ¿Con qué el diablo te ataca? Es con ignorancia. Y nosotros somos en Dios algo. Pero tú sabes que el diablo no le tiene miedo a lo que tú eres en Dios. El diablo le tiene miedo a que tú descubras lo que tú eres en Dios. Oiga la diferencia, que es que él le tiene miedo. Porque él sabe que si tú descubriste lo que tú eres en Dios, nada te va a detener. Nada te va a detener. Dios nos está llamando a este tiempo, hermano, a posicionarnos en la posición que nos como reyes, como sacerdotes. A mí me enseñaron, hermano, todo el tiempo a mí me enseñaron que tenemos que ser siervos. No estoy en contra de los siervos porque tenemos que servir. Pero nos enseñaron, ¿cómo nos enseñaron la oración? Todo lo que tú quieras, pídeselo al Padre. Pídeselo al Padre. Pídeselo al Padre. Siervo. El cristiano tiene que ser humilde. Y la humildad tiene que ver con pobreza. Eso fue lo que nos enseñaron, hermano. Nosotros crecimos con una mentalidad de pobreza. Con esa mentalidad nosotros crecimos. Y desde que alguien se apartaba de Dios, lo tomaban de ejemplo y nos decían, tú ves, por eso es que Dios no le da riqueza a los cristianos. Mira, ese estaba bien y desde que consiguió riqueza se apartó. Y ya nosotros cogíamos miedo, hermano. Pero que chocaba conmigo. Esto chocaba conmigo porque hablábamos de un Dios que era rico. Y yo andaba en samurái. Un Dios que era rico. Y yo tenía pantalones con palcho. Mi papá y mi mamá me decían, el Dios que le servimos es rico. Pero en una cama dormíamos 5.
Y no digo una cama plana, una cama con un hoyo en el medio. Que desde que usted se dormía, todo el mundo iba para el hoyo. Porque si es plana, está bien, cada quien coge su ladito. Pero nada más estábamos ahí hasta que no dormíamos. Cuando dormíamos, rodábamos a sí mismos. Pero nos decían que nuestro Dios es rico. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero vivieron en escasez. Dios es nuestro sanador, pero no somos sanados. Yo empecé a preguntarme y yo decía, tiene que haber algo más en el evangelio. Porque lo que me están enseñando no choca con lo que dice la Biblia. Lo que me están enseñando choca. Que Dios tiene mejores cosas para sus hijos. Y nos enseñaron que íbamos a recibir herencia en el cielo. No, hermano, iglesia, sufran aquí, pero en el cielo vamos a ser ricos. Y nosotros adormidos, con esa anestesia, sufriendo aquí. Sufriendo aquí porque en el cielo vamos a ser ricos. Pero hubo un discípulo que le preguntó al Señor: ven acá, Señor. Le preguntan a Jesús: ven acá. Y nosotros que dejamos todo por seguirte a ti, ¿qué va a pasar con nosotros? Oiga. Y Jesús le dijo: aquí ustedes van a recibir mucho más. Y en el cielo, la vida eterna. Oiga. Pero choca con lo que nosotros encontramos en la Biblia. Que en el cielo tenemos riqueza, que tenemos casa, que tenemos calle de oro, que tenemos mar de cristal. Pero Jesús dijo, Él mismo dijo: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino está aquí. Pero ¿cómo fue que el reino vino y dejó la riqueza en el cielo? ¿Cómo fue que el rey vino y vino sin ni uno? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo fue que el rey vino y no vino con nada? Y él le dijo a los demás, a los fariseos, le dijo: el reino de Dios está aquí entre ustedes. El reino de Dios está aquí entre vosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Y tú sabes lo que dijo Jesús? Jesús dijo: oigan. Si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra en ustedes, ya yo no lo voy a llamar siervo. Oye este asunto. Dios no va a cambiar el nombre. Dice: no lo voy a llamar siervo. ¿Y por qué no lo va a llamar siervo? Porque el siervo tiene información limitada. Al siervo no se le da detalle. Mira, tiene que trapear. Ya no hay que decirle por qué hay que trapear. Ya tú no tienes que decirle: mira, manténme la casa limpia porque viene visita. Usted tiene que trapear ya. Usted no le da detalle al siervo. Yo tengo un empleado ya que yo no le doy detalle. Primero, no tienen que recibirlo porque no tienen la capacidad de manejar esa información. Ya, nada más tienen que terminar. Termíneme eso ya. Lígeme eso ya. Póngame eso allí. Maestro, lo vamos a llevar hoy. Tranquilo, usted no tiene que ver con eso. Póngamelo allí. Es así, hermano, que a veces me preguntan mucho. Termíneme eso, póngamelo ahí. Y vamos a, tranquilo, póngalo ahí. Ya, eso es lo que le estoy diciendo. El siervo no recibe informaciones. La recibe limitada. Pero oiga lo que dijo Jesús: ya no lo voy a llamar siervo, ahora lo voy a llamar amigo. Porque al amigo se le comunica lo que va a suceder. Oiga lo que está pasando aquí. O sea, que la mentalidad del siervo tenemos que servir a Dios, tenemos que servir a los demás. Pero ya en el reino ya no estamos como siervos, estamos como coherederos con Cristo. Y si estamos como coherederos con Cristo, ¿qué es lo siguiente que tiene que pasar? Lo siguiente que tiene que pasar es que nosotros podemos activar las bendiciones para nosotros también. Oiga lo que dijo Jesús, hermano. Ahora ustedes van a estar reinando conmigo. Oiga,
Y a veces a nosotros, yo mismo le preguntaba, cuando antes de yo ser pastor, pero levantaba mi mano en escuela bíblica, ¿y por qué Jesús echaba fuera demonios y ahora no dan brega? Y lo que me decían, eso era Jesús. ¿Ya? Y yo me quedaba ahí con eso. ¿Y cómo así? Eso era Jesús que hacía eso. Pero es que nosotros estamos en la misma posición. Oiga lo que dice ahí en Efesios. Pablo está diciendo que Dios nos escogió y nos hizo coherederos. ¿Usted sabe lo que es coheredero? Que usted tiene los mismos rangos. Hay una riqueza que están a nuestra disposición, hermano. A veces no lo sabemos. ¿Usted sabe quién sabía eso? El que llamamos el hijo pródigo. Él sabía que había una herencia que le tocaba a él. Él estaba claro. ¿Y qué él le dijo al padre? Padre, dame lo que me toca. Dame lo que me toca, que yo me voy. El padre no le dijo nada. El padre no le dijo, que hijo mío, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Él se la dio. Donde él falló fue cómo él lo malgastó. Entonces tenemos ese extremo. Por eso es que usted ve que hay unos que se apartan de Dios, porque lo que reciben lo malgastan. Pero tenemos el otro extremo del que está en la casa y no mata ni una gallina, no hace ni un asopado con una gallina. Y ese era el otro, el hermano del hijo pródigo. Estaba en la casa, era hijo de él, del dueño, pero tenía la mentalidad de siervo. Oiga, porque le dijo, pero tú le haces fiesta a ese y a mí que estoy aquí sirviéndote, tú no me haces ni una fiestecita. Tenía la mentalidad de siervo. Y el padre le dice, pero hijo, tú puedes hacer la fiesta que tú quieras. Cuando tú quieras, tú la puedes hacer. Yo quiero señalarte esto en esta noche. Dios no nos hizo a nosotros para vivir en pobreza. Dios no nos hizo a nosotros para vivir en miseria. Dios no nos hizo a nosotros para vivir en escasez. Porque entonces las cosas chocan. Porque ¿cómo es que el Dios, el rey, mi papá es el rey, mi papá es el rey y yo no tengo acceso a ninguno de los recursos? A nosotros nos enseñaron que si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que dar el diezmo. Eso fue lo que nosotros nos enseñaron. ¿A quiénes le enseñaron eso? A todos. A veces yo cogía el diezmo prestado y no me atreví a decirle a mi papá. Usted sabe que a veces uno coge el diezmo prestado. Usted no ha hecho eso. Nada más soy yo, nada más. Yo no le podía decir a mi papá. Si yo le decía a mi papá, dije que cogí ese cuarto prestado, maldición sobre mí. Maldición sobre mí. Y nos enseñaron eso. Pero déjeme decirle, hermano, que el diezmo es solamente la primera parte para desatar las bendiciones. Porque nosotros estamos viviendo bajo el rey, el reino de los cielos. El reino no es como un gobierno donde hay presidentes, diputados y senadores. El gobierno del reino, ¿usted sabe cómo es? La tierra es del rey. La casa donde tú vives es del rey. Los caballos, el carro, lo que tú tengas es del rey. O sea, todo es del rey. Donde se vive bajo un gobierno, usted vive ahí en esa tierra. Usted siembra
de cosecha y usted saca ahí un 10%, ese 10% usted se lo lleva al rey. Pero usted sabe por qué. Es como muestra de fidelidad a él. No es que usted está pagando. Oiga, no es que usted está pagando. Usted lo hace como muestra de que usted está bajo su gobierno. El diezmo que nosotros damos es solamente una muestra de fidelidad a Dios. Pero de Dios es el 100%. ¿Cómo así, pastor? Es de Dios, no es el 10%. De Dios es el 100%. Todo lo que hay en mi casa es del reino. El carro, la guagua que tengo es del reino. El camión es del reino. El taller es del reino. Todo lo que yo tengo es del reino. No es de que el 10%, es todo lo que yo tengo. Entonces, cuando yo me manejo bajo esa dimensión, los recursos que yo consigo no son míos. Es para yo administrarlo. Oiga la dinámica. Es para yo administrarlo, lo que yo recibo. Así es que se maneja el reino. En el reino, por eso Jesús hace el ejemplo y hace el ejemplo de los talentos que le da a uno 5, a uno 3 y a otro 1. Y eso es un ejemplo de cómo se maneja el reino. Y ese ejemplo es el siguiente: Dios te da recursos. El rey pone recursos a tu mano y te dice: ponlo a producir. Oiga, cuando vino el que lo puso a multiplicar, ¿qué le dijo? Mira lo que me entregaste y lo traje doble. Él no le dijo, mira, te traje tu 10% y me gané esto. ¿Van conmigo? Aleluya. Oiga lo que él le dijo: me diste tanto y te traje esto. Buen siervo, ven. Vino el otro: me diste tanto y le traje esto. Pero vino otro que no multiplicó los recursos del rey. Esos recursos no eran de él, eran del rey. Dijo: bueno, yo tuve miedo y yo lo enterré. Lo saqué y míralo aquí. Eres un siervo maldito. Átenlo y sáquenlo de aquí. Y le dio eso al que multiplicó lo más. Usted sabe que Dios no está diciendo con esto. El rey no está diciendo: el rey va a poner recursos en tu mano. La guagua que tú tienes, Enfe, es un recurso que Dios pone en tu mano. La guagua que yo tengo es un recurso que Dios pone en mi mano. Si yo lo administro bien, Él me va a poner en otra posición. Pero si tú no lo manejas bien, por eso la guagua, el camión, todo lo que yo tengo, eso no es mío. Eso no es mío. Por eso el día que haya que venderlo, se venden. El día que haya que salir de ellos para hacer cualquier cosa aquí, se salen de ellos. Porque son recursos que están en nuestra mano. Entonces, si nosotros nos administramos bien los recursos que Dios pone en nuestra mano, el rey no nos va a dar más recursos. Y vamos a vivir entonces en escasez. Dios te manda a administrar los recursos, porque hay un gobierno. Él le dijo a Adán: gobierna sobre los peces, sobre las aves, gobierna en la tierra. Él lo puso como gobernante y se fue. Dios se fue y lo dejó que gobernara. Cuando volvió, encuentra gobernando a una serpiente. Dios le entregó el gobierno a Adán, y cuando vuelve hay una serpiente que está a cargo. Adán, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con lo que te entregué? Pero fue a Adán que Dios se lo entregó. Y ese gobierno Dios nos lo ha entregado a nosotros. Por eso Dios nos ha dado poder a nosotros sobre los espíritus. Los espíritus usted solamente se para desde su posición.
desde su postura, desde la autoridad que usted tiene, y usted solamente le da órdenes. Usted solamente le da órdenes a los espíritus, desde la postura que usted tiene. Te digo esto en esta noche porque Dios está a punto de desatar algo sobre nuestra finanza, y Dios quiere que nosotros lo manejemos bien. Nosotros nos enseñaron a orar para que Dios nos dé cuarto, pero que Dios nos da cuarto, hermano. Oramos para que aparezcan cuarto en mi cuenta. Dios va a aumentar tu finanza. Mira, revisa tu cuenta mañana. Te va a llegar un paquete, te va a llegar esto. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios sobre la finanza, que Dios le da semilla al que siembra. Porque si Dios le da semilla al que no siembra, la va a desperdiciar. Él le da semilla al que siembra. Oiga, es a ese que Dios le da semilla. Y estamos en un tiempo, hermano, que Dios va a desatar una unción sobre nuestra finanza, y Dios quiere que la manejemos bien. No es de que el 10%, hermano. Todo lo que nosotros tenemos es del Rey. Todo lo que tenemos es del Rey. Todavía en el Central Romana, las personas que trabajan en el Central Romana, ellos viven en casa, y mientras ellos trabajan con el Central Romana, ellos no pagan esa casa, porque ellos trabajan con el Central Romana. O sea, todas las casas que hay son de ellos, del Central Romana. Todos los terrenos que ellos tienen son de ellos. Usted trabaja ahí, usted vive ahí, pero eso no es suyo. Así nosotros vivimos en el reino de Dios. En el reino de Dios. Hay un reino que Dios quiere devolvernos. Y el diablo sabe que nosotros, usando el poder que tenemos, lo derribamos. Porque tenemos autoridad sobre todos los espíritus. Oiga, hermano, sobre todos los espíritus tenemos autoridad. No hay que hacer un consenso. Usted no tiene que meterse tantos días de ayuno para reprender un espíritu. Usted solamente tiene que tomar la postura que usted tiene. La postura de rey, la postura de gobernante, la postura, y solamente empezar a darle órdenes. Y el apóstol Pablo dice que junto con Jesucristo, Él nos ha dado todas las cosas. Oigan, Jesús dijo, si ustedes entienden esto, yo les puedo decir que voy a pedir al Padre por ustedes. Y él dice, pero si ustedes entienden esto, ya ustedes no van a tener necesidad de que yo pida al Padre por ustedes. Ustedes mismos van a hablar con el Padre. Ustedes mismos van a hablar con el Padre. Hay una postura de gobernante, de rey, que nosotros tenemos que tomarla. Tenemos que tomarla. Y el que tiene postura de reino no pide permiso, ni le acomoda la cosa, da órdenes. Y le podemos presentar los documentos que tenemos. ¿Usted sabe qué documento tenemos? Él dijo, porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros. Cuando usted va a dar orden, usted presenta esa evidencia. Oye lo que dice aquí, que por su llaga fuimos nosotros curados. Así que te ordeno que salga. Te ordeno que salga. Eso es simple. La imagen de Dios está sobre ti. Dios nos hizo para que gobernáramos.
Dios nos hizo para que gobernaran. Esto nosotros lo hacemos. Nos reunimos, somos fortalecidos, nos bendecimos unos a otros, cantamos, adoramos, pero Dios te hizo para que gobernara. Fue para eso que Dios te hizo, para que gobernara. Tienes que gobernar primero sobre tu vida. Gobierna sobre ti. Háblale al deseo de la carne, al deseo de los ojos, a la carne. Mi carne no quiere orar, mi carne no quiere estudiar, pero tomo poder sobre mi carne y le ordeno que tiene que leer la Biblia. Empieza a tomar posición sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Mis ojos quieren ver otra cosa, pero le doy órdenes ahora de que van a ver esto. Y nosotros podemos empezar. Empiece a gobernar sobre usted mismo y usted va a ver cómo va a empezar a gobernar sobre otras cosas. Yo tengo un ayuno tecnológico de las redes de entretenimiento. Usted sabe que en las redes usted entra a ver una cosa y usted ve todo menos lo que usted entró a ver. Usted entró a ver un mensaje que le mandaron y usted ve todos los chats, ve todos los estados y no ve el mensaje que usted fue a ver. Y eso pasa con todas las redes. Y hoy, hace unos días ya que estoy en eso. Y hoy estaba siendo tentado para ver unas cosas. Y tuve que hacer esa oración. Le dije, mis ojos tienen deseo de ver lo que la carne quiere, pero no van a ver eso. Van a leer esta parte. Esto es lo que va a leer. Tuve que darle orden, hermano. Porque nosotros somos que gobernamos sobre nosotros mismos. Y si nosotros controlamos nuestra carne, vamos a someter también los espíritus debajo de nosotros. Oiga, la gente que están aquí, todos tienen que ser de gobierno. Todos tienen que ser de reino. Todos los que están aquí tienen que ser de reino. Todo. Porque esto es el reino de Dios y aquí tiene que dar reino por todos los lados. Y en el reino de Dios hay bendiciones para todos. Oiga, el reino no es de que nada más de que este es el reino y nada más está prosperado el pastor. No. En el reino tenemos que estar prosperados todos. Aquí todos tienen que trabajar para desatar bendiciones sobre su vida. Aquí todos tienen que ponerse guapo en su casa, ponerse incómodo con la miseria, ponerse incómodo con la escasez. Todos aquí tienen que hacer eso. Todos tienen que ponerse guapo con situaciones en su casa y decir, Dios no me llamó a esto. Yo no nací para esto. Yo no nací para lo otro. Porque eso es lo que nosotros somos, hermano. No como dice el coro, de que cualquiera que me ve aquí piensa que soy pobrecito. Pero en el cielo seremos ricos. No. Aquí seremos ricos también. No diga en el cielo, no. En el cielo hay una morada esperándonos. Y no en el cielo, hermano. No en el cielo. La religión nos enseñó que nosotros vamos para el cielo, pero de aquí nadie va para el cielo. Ahora sí es verdad que el pastor le embromó. Íbamos bien, ahora sí es verdad. Oiga lo que dice. Nosotros vamos a ir al cielo a hacer una fiesta. Es a eso. Hacer una fiesta, la boda del Cordero, se le llama esa fiesta. La boda del Cordero. Cuando la iglesia se va a casar. Ahí no va a haber ni pastor, ni profeta que se sacude, ni adoradores. No. Ahí ya todos somos la iglesia. Pero después que se acabe esa fiesta, venimos para la tierra. Porque esta tierra va a ser cambiada.
cielo nuevo y tierra nueva. Y vamos a vivir entonces por la eternidad en la tierra, pero en una tierra modificada. Oiga cómo son las cosas, hermano. Oiga cómo son las cosas. Porque el cielo no es para los seres humanos. ¿Usted sabía eso? Dios hizo fue la tierra para nosotros. Ahora bien, lo voy a dejar aquí. Ahora bien, nosotros vamos a vivir en una tierra nueva. En una tierra. ¿Y usted sabe qué va a pasar ahí? Va a pasar como la figura que usted ve de los testigos de Jehová, que están jugando con el león. Así. Ya no va a haber la maldad. Ya nosotros vamos a estar con el león, con la serpiente, con todos esos animales, y no nos van a hacer daño. Y ahí dice entonces que vamos a vivir por la eternidad como reyes y sacerdotes. Y aquí vamos a vivir un tiempo aquí en la tierra en el gobierno de Jesucristo. Dios le dijo a David: de tu linaje nunca va a faltar reyes en la tierra. Y Jesucristo va a establecer su reino aquí en la tierra. Que Jesucristo es el rey. Por eso dice que Jesucristo, que nosotros vamos a estar con Cristo siendo reyes y sacerdotes. ¿Usted está viendo cómo son las cosas? Yo creía que era para el cielo. Porque ¿qué dijo Jesús? El reino se lo traje aquí. El reino se lo traje aquí. Nosotros esa mentalidad la vamos a cambiar, hermano. Dije que estamos aquí sufriendo porque en el cielo vamos a ser ricos. Y aquí aguantándole miseria al diablo. Jesús le aguantó miseria al diablo. Búsquenme lo estudioso, búsquenme una cita bíblica donde Jesús le aguantó porquería al diablo. ¿Le aguantó? No le aguantó. Jesús llegaba a un lugar y nada más pisaba y los demonios decían: tengo que irme de aquí. Los demonios decían: hey, mira quién viene ahí. Ese yo lo conozco. Tengo que irme. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Entonces nosotros no estamos aquí, hermano, de que para aguantarle. ¿Usted sabe para qué nosotros estamos aquí? Para transformar la tierra. Oiga lo que Jesús nos dijo: el reino está aquí en ustedes. Vayan y transfórmenla. Métanse en todos los sistemas y cambien el sistema. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Cambien el sistema. No. La religión nos enseñó a nosotros a orar para que Dios nos saque de ahí, de ese trabajo. No es así. Desde que usted tenga un trabajo: hermano, ayúdenme a orar, porque quiero que Dios me saque de ahí. El diablo se ha levantado ahí fuerte. El diablo me está atacando ahí fuerte. Y oramos para que Dios la saque. Pero el reino es que ahí donde tú estás, transforme ese lugar. Es el reino. Pero que no, está lleno, está dañado, está lleno de gente que no sirven. Hay uno que sirve. Transforma ese lugar. Transforma ese lugar donde tú estás. Es el reino. Y Dios nos trajo el reino aquí a la tierra. Aleluya. Aleluya. Podemos hacer la segunda parte, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Dime, Senfe. Le voy a seguir dando otra porción porque tengo que dársela al paso. Le voy a dar otra porción. No, ya hoy no le voy a dar otra porción. Pero el domingo le voy a dar otra porción para que porque usted sabe que poquito a poquito. A mí me tomó mucho tiempo salir de la religión, hermano. Me tomó mucho tiempo salir de la religión. Porque no me encaja, hermano. No me encaja ese asunto. Eso es como que Edras vive en mi casa. Hay 2 vehículos y con la pasola 3, 2 vehículos y medio. Y que cuando Edras salga tenga que irse en un motoconcho porque él no puede usar los vehículos de la casa.
Y que Laine tenga que irse a pie para el colegio. Y que diga ya, no, mi país es rico. En mi casa hay 3 vehículos. No. Con el que tú hables te va a decir, pero ¿y cómo que en tu casa hay 3 vehículos? Y tú llegas sudada de que viene a pie. Hay un cruce ahí, ¿verdad? ¿Y cómo es que en tu casa dice que hay 3 vehículos y yo nunca te veo a ti en ninguno de ellos? Es como que usted diga, no, mi país tiene un restaurante. Mi país tiene un restaurante de marisco, pescado. Y usted no prueba nunca el pescado. No, usted no puede comer pescado. ¿Y entonces? Entonces hay un fallo. Hay un cálculo que no está bien. Si nosotros decimos que Dios es rico, que todo el oro que hay Dios lo hizo, y tiene oro escondido que todavía el hombre no lo ha encontrado. Y si nosotros decimos que Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué nosotros vivimos así? Hay un cruce ahí. Hay algo que no nos está cuadrando. Hay algo que no me está cuadrando. Entonces, hermano, Dios nos está sacando de eso, porque tenemos que desatar las bendiciones del reino sobre nosotros. Dios nos ha mandado a nosotros para dominar. Para dominar. Para dominar. Donde quiera que lleguemos tenemos que dominar. Lo que hacemos tenemos que prosperar en lo que hacemos. En lo que hacemos. En lo que hacemos, hermano. Y eso es hasta un día que usted se ponga guapo. Hasta un día que usted se ponga guapo. Yo todavía lo digo y lo sigo diciendo. Yo no voy a morir en pobreza. Y no diga que cuando tenga 75 años, di que 5 años de riqueza y a los 80 me muero. No, tampoco es así. No, tampoco es así. Yo tengo que vivir aquí en la sobreabundancia. ¿Usted sabe cuál es la sobreabundancia? Que tengo para mí, para todo lo que necesito, y tengo para darle a otro. No me hace falta nada. Yo tengo que vivir así. Y si usted se dispone, también puede vivir así. Y la gente del reino tiene que vivir así. ¿Alguien está dispuesto a vivir así aquí? Dios, todo lo que nosotros necesitamos, ya Él lo puso dentro de nosotros. No está por ahí, está dentro de nosotros. Somos nosotros que tenemos que activarlo. Somos nosotros que tenemos que desatarlo. Somos nosotros que tenemos que empoderarnos. Y Dios nos ha llamado para ser grande. Dios nos pone a nosotros como punta de lanza. Dios te pone a ti como punta de lanza. Dios te pone a ti para derribar. Dios te pone a ti para acabar con el maligno, para acabar con los que se oponen. Aleluya. No tienen que ser muchos. Cuando Josué mandó a ver la tierra, vinieron 10 en contra y vinieron 2 que dijeron sí podemos. Vinieron 2 que dijeron claro, podemos con ellos, nos lo vamos a comer como pan. Aunque habían 10 que decían no, son gigantes, son grandes, pero hay 2 que dicen sí podemos. Aleluya. Dios nos ha entregado este lugar a nosotros. Dios nos ha entregado este lugar. En el lugar que estamos ya no podemos devolvernos. Lo que hemos alcanzado hasta aquí no podemos devolvernos. Aquí tenemos que seguir hacia adelante o hacia adelante. No hay marcha atrás. Aquí tenemos que seguir hacia adelante y lo vamos a seguir, hermano. Y lo vamos a seguir. Yo sé que Dios va a cumplir sus planes en este lugar. Y lo va a cumplir contigo. Aleluya. Yo quiero que tú te pongas en pie conmigo en esta hora. Aleluya.